Mis padres esperan que me sienta feliz por el hecho de que mi hermana se casará con mi ex esposo, Ron, un hombre que me hizo vivir una relación muy difícil y dolorosa. Sin embargo, lo que realmente les preocupa es que hace ya 2 años dejé de enviarles dinero. Es un tema que sigue pesando sobre nuestras vidas, y me resulta difícil comprender cómo después de todo lo que pasé, esperan que esté conforme con esta noticia. 2 años atrás, estaba casada con un hombre llamado Ron, y no lo digo por despecho ni por rencor, sino porque esa es la palabra que mejor describe lo que viví junto a él. Fue la persona más tóxica y agotadora con la que he estado, no solo en términos emocionales, sino también mentales y financieros. A lo largo de nuestra relación, me vi constantemente drenada, desgastada y, lo peor de todo, me sentía atrapada en una rutina que me impedía ver la realidad de lo que estaba ocurriendo. Lo que más me duele ahora, al recordar todo lo que pasé, es que durante ese tiempo estaba tan cegada por el amor y la esperanza que le di todo lo que tenía, y más. Mi amor por él me llevó a ignorar las señales de advertencia y a pensar que si yo estaba dispuesta a sacrificarme, él cambiaría y haría lo mismo por nosotros. Pensaba que con el tiempo las cosas mejorarían, que él tomaría la responsabilidad y comenzaría a poner de su parte, pero estaba completamente equivocada. Ahora, al mirar hacia atrás, me resulta casi increíble que llegué a poner mi sangre, sudor y lágrimas en algo que solo me llevó a la desilusión. Puse todo mi esfuerzo en que nuestra relación funcionara, solo para darme cuenta de que él solo tomaba y tomaba, sin dar nada a cambio. Ron y yo salimos durante 3 años antes de casarnos. Durante todo ese tiempo, él no logró mantener un empleo estable, algo que me frustraba profundamente. A pesar de que me aseguraba que estaba buscando algo mejor, nunca pude ver señales concretas de que su vida estuviera mejorando. Tomaba trabajos temporales, aquí y allá, y me decía que estaba trabajando en algo más grande, que sus esfuerzos tendrían frutos. Elegí creerle porque, en ese momento, todavía éramos jóvenes, y pensaba que algún día su ambición despertaría, que encontraría un camino y comenzaría a hacer lo que debía. Yo esperaba que el hombre con el que me había casado tuviera el coraje de cambiar, pero lamentablemente, no fue así. Esa fue una de las grandes lecciones que aprendí. No debes esperar que las personas cambien si no tienen la motivación interna para hacerlo. Pueden cambiar, sí, pero solo si realmente lo desean. Un momento crucial fue cuando descubrí que estaba embarazada. Nadie lo esperaba, ya que no estábamos buscando tener hijos. Sin embargo, de inmediato, Ron comenzó a presionarme para que nos casáramos. Aseguraba que era lo correcto, que era lo mejor para el bebé, que quería hacer las cosas bien por mí. En ese momento, parecía una muestra de amor y responsabilidad. Pensé que esta noticia lo haría madurar, que la paternidad lo impulsaría a cambiar, a asumir su rol de adulto. Pero, al igual que antes, estaba equivocada. Lo que para mí parecía un paso hacia la madurez, para él fue solo una excusa para hacer las cosas aún peor. De manera ingenua, acepté casarme con él, pensando que todo iría mejor, pero nuestra relación, que ya tenía grietas, se desmoronó casi de inmediato después del matrimonio. En lugar de mejorar, todo empeoró. Después de casarnos, las cosas comenzaron a desmoronarse a un ritmo acelerado. El poco esfuerzo que Ron había invertido en la relación antes de nuestra boda desapareció por completo. Pronto comenzaron a mostrarse sus verdaderos colores. En lugar de asumir su rol como esposo y futuro padre, parecía pensar que el matrimonio era una carta blanca para dejar de intentar. Lo que en sus primeros años juntos había sido una serie de promesas vacías se transformó en una completa desidia. A pesar de que en un principio se mostró como alguien que podía mejorar, después del matrimonio se mostró totalmente apático y desinteresado en nuestro futuro juntos. Fue entonces cuando todo empeoró. Lo que más me dolió fue cómo Ron empezó a malgastar el dinero que ganaba en apuestas y alcohol. Cada vez que tenía un poco de dinero en sus manos, lo gastaba en juegos de azar, perdiendo todo lo que habíamos conseguido. Pasaba la mayoría de las noches fuera de casa, tratando de ganar dinero apostando, pero nunca obtenía nada. Yo, por mi parte, estaba completamente sola. Embarazada, trabajando a tiempo completo y, a pesar de mi estado, aún tenía que asumir toda la responsabilidad económica del hogar. La carga era insoportable. Me encargaba de todas las cuentas, los gastos de la casa y todo lo relacionado con la llegada del bebé. Lo más increíble de todo fue que,
A pesar de que Ron no hacía nada por ayudar, yo seguía creyendo que las cosas cambiarían. Pensaba que alguna vez tomaría conciencia de la situación y asumiría su responsabilidad. Pero nunca lo hizo. Estaba tan atrapada en la esperanza de que él cambiaría que me olvidé de mí misma, de mis necesidades emocionales, y seguí luchando por algo que nunca iba a suceder. La verdadera ruptura ocurrió una noche, cuando desperté sintiéndome terriblemente mal. Una ola de pánico me invadió al darme cuenta de que estaba sangrando. Sentí que algo estaba terriblemente mal, y mi primer instinto fue llamar a Ron, pero como siempre, no estaba en casa. Llamé repetidamente, esperando que pudiera venir a ayudarme, pero no contestaba. Finalmente, cuando lo hizo, me dijo que probablemente no era nada grave, que no me preocupara y que quería seguir con sus amigos. En ese momento, me di cuenta de que no podía contar con él, ni siquiera en una emergencia. Estaba completamente sola, enfrentando lo peor de la vida sin ningún tipo de apoyo. No tuve más opción que manejar sola al hospital. Estaba aterrada y llena de dolor, pero sabía que no podía esperar más. El diagnóstico fue lo que temía: había sufrido un aborto espontáneo. Fue un golpe devastador. Pero lo peor vino cuando Ron se enteró. En lugar de darme su apoyo, me culpó por la pérdida de nuestro hijo. Me dijo que era mi culpa, que de alguna manera mi cuerpo había fallado. Incluso tuvo la audacia de decir que Dios me había quitado al niño y se lo había dado a alguien más que lo merecía más. Las palabras de Ron fueron como un golpe directo al corazón, sumiéndome en una espiral de culpa y tristeza. Ya estaba lidiando con la pérdida de mi hijo, pero su actitud solo empeoró todo. Durante semanas, viví en un estado de duelo y depresión. No encontraba fuerzas para levantarme de la cama, mucho menos para ir a trabajar. Las lágrimas no dejaban de caer, y cada día era más difícil soportarlo. Mientras tanto, Ron no mostró ni el más mínimo interés en mi dolor. En lugar de consolarme o darme el apoyo que necesitaba, me trataba con indiferencia, como si mi sufrimiento no fuera importante. Estaba completamente sola en mi dolor, pero tenía que seguir adelante, porque sabía que la vida no se detendría por mí. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que estaba completamente atrapada en una relación destructiva. A pesar de mis esfuerzos por mantener las cosas a flote, por cuidar de nuestra casa y de mi embarazo, Ron seguía sin aportar nada positivo. Incluso cuando logró conseguir un trabajo, lo perdió rápidamente debido a su falta de compromiso. Era el candidato perfecto para ser despedido, llegaba tarde, estaba agotado todo el tiempo y no ponía de su parte en ninguna de sus responsabilidades. En lugar de usar la pérdida de su empleo como una motivación para mejorar, simplemente se rindió. Pasaba todo el día en casa jugando videojuegos, dejando la casa hecha un desastre con platos sucios, basura por todos lados y sin ninguna intención de ayudar. Lo más doloroso fue cómo me sentía atrapada en esa situación, incapaz de escapar, y cómo Ron continuaba exigiéndome cosas, a pesar de que estaba completamente agotada. Seguía esperando que cocinara para él, que limpiara y que me encargara de todo, sin considerar en ningún momento mi bienestar físico ni emocional. Yo ya no podía más, pero él no mostraba ni el más mínimo interés en cambiar. En más de una ocasión, sentí que la presión de todo lo que estaba viviendo me iba a aplastar. Estuve cerca de tomar decisiones fatales, 2 veces, pero afortunadamente, algo dentro de mí me decía que debía seguir adelante. Sin embargo, mi voluntad fue más fuerte que el dolor. Con el tiempo, logré encontrar la fuerza para pedirle el divorcio. Fue en ese momento cuando las cosas se volvieron aún más violentas. Ron, completamente fuera de control, reaccionó de manera brutal. Me golpeó fuertemente, como si no pudiera soportar que finalmente tomara el control de mi vida. Pero lo peor de todo fue lo que hizo después: me quitó las llaves del coche, mi teléfono y mi billetera, con la intención de impedir que pudiera salir de la casa sin su permiso. Me amenazó con que nunca me dejaría divorciarme de él, y que no tendría otra opción más que quedarme con él para siempre, pagando por todo, sin importar lo miserable que me sintiera. Fue en ese momento cuando comprendí que, por más miedo que tuviera, no podía quedarme allí. Al día siguiente, mientras él dormía, logré escapar de la casa y me dirigí rápidamente a la casa de un vecino. Desde allí llamé a la policía. Por suerte, llegaron rápidamente y arrestaron a Ron. Fue un alivio saber que la situación
al menos por un tiempo, estaba bajo control. Sin embargo, el proceso judicial no fue tan satisfactorio. Debido a que era su primer delito, el tribunal solo le ordenó asistir a clases obligatorias de manejo de ira, sin enfrentarse a ninguna consecuencia mayor por lo que me había hecho. Este incidente fue el catalizador que me permitió finalmente divorciarme de él. Fue un proceso largo y doloroso, lleno de manipulación y amenazas por parte de Ron, pero logré lo que necesitaba, mi libertad. Después de muchas luchas y negociaciones, el divorcio se finalizó, y me alejé sin tomar ni un solo centavo de él. No lo hice porque no lo mereciera, sino porque no tenía nada que ofrecerme. Tan pronto como el divorcio se finalizó, me mudé de la casa, cortando todo contacto con él. Aunque mis padres sabían parcialmente lo que había pasado, fue solo después del divorcio que me sentí lista para contarles toda la verdad. Durante la relación, no pude compartir todo con ellos, tal vez por vergüenza, o tal vez porque no quería revivir los momentos dolorosos. Pero una vez que me sentí más fuerte, les conté todo lo que había vivido. Quedaron devastados al saber lo que había tenido que soportar sola. Mis padres, que siempre me habían apoyado, no podían creer lo que había pasado en mi vida. Ahora, 2 años después del divorcio, mi vida ha cambiado completamente. Gracias a un mejor empleo y una estabilidad económica, he podido ayudar a mis padres, que ya están jubilados. Quiero que disfruten el resto de sus años sin preocupaciones, y aunque mi hermana Karen sigue viviendo con ellos, yo estoy en una posición mucho más cómoda. A pesar de todo lo que viví, ahora soy más fuerte que nunca. He aprendido a no permitir que nadie controle mi vida y a priorizar mi bienestar por encima de todo. Y aunque el pasado siempre será parte de mi historia, sé que tengo el poder de decidir mi futuro. Hablar de nuestras vivencias más dolorosas puede ser aterrador, pero compartir mi historia en Reddit ha sido una experiencia inesperadamente reconfortante. A pesar del miedo inicial, me alegra haberlo hecho, ya que recibí más apoyo de desconocidos que del que jamás me brindó mi propia familia. Eso, por sí solo, dice mucho sobre cómo me han tratado aquellos que se supone deberían haber estado a mi lado. El problema más grande al que me enfrento ahora no es simplemente que mi hermana Karen planee casarse con Ron, mi ex esposo, sino que haya decidido vincularse con alguien como él, incluso después de todo lo que le he contado. Ron no es solo un hombre complicado o difícil, es una persona manipuladora y abusiva que destrozó mi vida de formas que nunca pensé posibles. Saber que Karen, mi propia hermana, ignora mis advertencias y decide formar un futuro con alguien así es devastador. Me resulta inconcebible cómo puede justificar estar con él, cómo puede verlo como una pareja segura o confiable después de todo lo que hizo. Más allá de Karen, el comportamiento de mis padres me ha dejado completamente atónita. No solo no me apoyaron cuando sufrí bajo el abuso de Ron, sino que ahora parecen más preocupados por mantener la paz con mi hermana y su pareja que por protegerme o incluso considerar lo que he pasado. Es como si mis experiencias no tuvieran importancia para ellos, y eligen creer la versión manipulada de Ron en lugar de escucharme. Su actitud me lleva a pensar que tal vez nunca les importó realmente lo que me pasó y solo están interesados en que Karen esté feliz, aunque eso signifique ponerla en peligro. Como hermana mayor, siempre me he preocupado por el bienestar de Karen, incluso cuando nuestra relación ha tenido altibajos. He querido lo mejor para ella y, por eso, esta situación es profundamente dolorosa para mí. Mi intención no es revivir viejos conflictos ni interponerme en su vida, sino evitar que pase por lo mismo que yo. No se trata simplemente de que se case con mi ex, se trata de la clase de persona con la que está decidiendo pasar su vida. Estoy convencida de que su matrimonio con Ron será tan terrible, si no peor, que el que yo tuve. Por eso decidí hablar directamente con Karen. Entendí que no serviría de mucho intentar razonar con mis padres, quienes ya parecen estar completamente manipulados por Ron. En cambio, preferí dirigirme al dueño del circo, como suelo decir. Mi plan fue programar una videollamada para explicarle claramente lo que estaba en juego y advertirle sobre el hombre con el que planeaba casarse. Quería mostrarle pruebas concretas de lo que viví y de lo que es capaz Ron, en caso de que no lo entendiera. Sé que, cuando una persona está enamorada, puede ignorar señales claras de peligro. Yo misma lo hice durante mi matrimonio con él. Aunque sabía que probablemente Karen no me escucharía, necesitaba tener la tranquilidad de haber hecho todo lo posible por ayudarla. Al menos, si ella decidía seguir adelante con Ron,
Podría decirle te lo advertí cuando las cosas inevitablemente fallaran. Aún así, no podía dejar de sentir que, como su hermana mayor, era mi responsabilidad intentar salvarla de este desastre anunciado, aunque no quisiera escucharme. Después de semanas de reflexión y tras reunir todas las pruebas necesarias, programé una videollamada con Karen para tratar de razonar con ella. Quería que viera de primera mano los registros médicos y la documentación que respaldaba los abusos que sufría a manos de Ron durante nuestro matrimonio. Mi objetivo no era hacerla sentir culpable ni centrarme en mi propio dolor, sino prevenirla de tomar una decisión que podría arruinarle la vida. Sin embargo, nada salió como esperaba. La videollamada, que inicialmente debía ser solo entre Karen y yo, comenzó con una sorpresa desagradable. Mis padres también estaban presentes. Aunque me incomodó su participación, decidí seguir adelante. Les expliqué con calma y claridad lo que Ron me hizo y les advertí que, si Karen seguía adelante con sus planes, enfrentaría un futuro muy similar al que yo tuve. Pero, en lugar de escuchar, Karen se puso inmediatamente a la defensiva. Defendió a Ron, alegando que él había sufrido tanto como yo durante nuestro matrimonio, y me acusó de usar mi experiencia para ganar simpatía. La situación escaló rápidamente cuando Karen mencionó un tema extremadamente doloroso para mí, el aborto espontáneo que tuve mientras estaba casada con Ron. Dijo cruelmente que tal vez era lo mejor que no hubiera tenido un hijo con él, insinuando que mi relación estaba condenada desde el principio. Escuchar algo tan hiriente de mi propia hermana, a quien estaba tratando de proteger, fue devastador. Lo que más me impactó durante la llamada fue la postura de mis padres. En lugar de apoyarme o confrontar a Karen por sus comentarios, permanecieron en gran medida en silencio. Cuando finalmente hablaron, lo hicieron para calmar la situación, intentando evitar conflictos en lugar de posicionarse claramente. Incluso llegaron a justificar su apoyo a Karen y Ron al explicar que permitirían que Ron se mudara con ellos después de la boda para mantenerlo vigilado y asegurar que no dañara a mi hermana. Esa solución, según ellos, era para protegerla, pero para mí era una clara señal de que estaban ignorando el peligro real que Ron representaba. Cuando expresé mi preocupación por esa decisión, mi padre desestimó mis advertencias diciendo que era su casa y que él decidía quién podía vivir allí. Además, mi madre añadió que tal vez Ron no estaba realmente enamorado de mí como lo estaba de Karen, sugiriendo que esa era la razón por la que mi matrimonio con él había fallado. Fue entonces cuando entendí que ya no podía seguir intentando razonar con ellos. Su apoyo a Karen y Ron era incondicional, sin importar las pruebas o los riesgos. Decidí cortar completamente el contacto con ellos. Les dejé claro que no quería tener parte alguna en esta relación y que, si seguían adelante con sus planes, tampoco contarían con mi apoyo financiero. Mis padres reaccionaron acusándome de ser egoísta y caprichosa, mientras que Karen me llamó envidiosa, diciendo que lo que realmente me molestaba era que ella tenía lo que yo había perdido. Aunque sus palabras me dolieron, mi decisión estaba tomada. Desde ese momento, me alejé por completo de mi familia. No fue una decisión fácil, pero sabía que era necesaria para proteger mi bienestar. Dejé de enviarles dinero y de intentar convencerlos de algo que no querían escuchar. Ellos eligieron su camino y yo elegí el mío. 2 meses después de cortar lazos con mi familia, me enteré de que Karen y Ron habían terminado su relación. Según me contaron algunos primos, Karen descubrió que Ron la estaba engañando apenas una semana antes de la boda. Aunque siempre supe que Ron era un manipulador y un mentiroso, no pude evitar sentir una especie de reivindicación al saber que mis advertencias eran ciertas. Sin embargo, cualquier satisfacción fue opacada por el hecho de que, durante su confrontación, Ron golpeó a Karen. La violencia siempre fue una constante en su carácter, y, desafortunadamente, mi hermana lo vivió en carne propia. Esta situación generó más tensiones dentro de mi familia. Mis padres, que en su momento defendieron a Ron y justificaron su relación con Karen, comenzaron a intentar comunicarse conmigo. Decían querer reparar nuestra relación ahora que Karen ya no estaba con Ron. Pero para mí era claro que sus intenciones tenían más que ver con la falta de apoyo económico que habían enfrentado desde que dejé de enviarles dinero. Decidí mantenerme firme en mi decisión, ya no formo parte de esa dinámica tóxica. Los meses siguientes solo reafirmaron mi postura. Mi padre sufrió un accidente en el que se rompió la mano, y mis padres me enviaron correos pidiendo ayuda para cubrir las facturas médicas,
pero también para reclamar que Karen no estaba contribuyendo en nada. La gota que colmó el vaso fue saber que Ron, tras salir de prisión, volvió a buscar a Karen. En el proceso, golpeó a mi padre cuando intentó interponerse. Aunque Ron fue arrestado de nuevo, el daño ya estaba hecho. Mis padres, al parecer, se dieron cuenta demasiado tarde de los peligros que representaba Ron, y comenzaron a pedirme disculpas. Incluso admitieron que debieron haberme escuchado desde el principio. Sin embargo, sus palabras llegaron acompañadas de nuevas solicitudes de ayuda económica. Fue entonces cuando respondí lo único que quedaba por decir: se los dije, y bloqueé sus correos. Hoy, mi vida está en un lugar mucho mejor. Mi carrera está prosperando, he comenzado a salir con alguien nuevo, y vivo en un entorno seguro y tranquilo. No tengo interés en volver a formar parte de la dinámica tóxica de mi familia ni en cargar con sus errores. Si algo aprendí de todo esto, es que proteger tu paz y trazar límites claros son actos de amor propio indispensables. Si esta historia resonó contigo o te hizo reflexionar, dale like, comenta y suscríbete. Me encantaría leer tus opiniones y saber cómo abordarías una situación como esta. Además, si quieres seguir al tanto de mis actualizaciones o compartir experiencias similares, únete a la conversación. Tu apoyo es invaluable.